Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a presentar la obra Altsasu, que estará mañana en las tablas del Principal a partir de las 7:30 de la tarde, dentro del abono de euskera y como parte de esta 46 edición del festival. Y quiero dar las gracias, por supuesto, a vosotros por acompañarnos y a los miembros de la Dramática Errante que nos acompañan aquí hoy en esta mesa. María Goirizelaya, que firma la dramaturgia y la dirección, Nagore González, que es una de las intérpretes, y Aitor Borobia. Gracias, eskerrik asko, tortzeagatik. Además de Aitor y Nagore, Egoitz Sánchez y Ana Picaza conforman el resto del elenco en un trabajo, como digo, que ha sido dirigido y la dramaturgia ha sido hecha por María, con una versión en euskera de la mano de Kepa Errasti. Para nosotros es un privilegio y un honor. Y como decías, bueno, venimos a presentar Altsasu. Es una ficción basada, inspirada en los sucesos acontecidos aquella noche del 15 de octubre de 2016 en esta localidad. Conmigo están Aitor y Nagore, parte del equipo. Y bueno, yo creo que se alza como un espectáculo, como decía Marta, que tiene esa voluntad por detrás, ¿no? de hablar de la reconciliación, del perdón, de buscar puntos de encuentro y sobre todo de cuestionar en este caso, de poner la justicia en el centro para ver qué significado tiene esta palabra, cómo funciona y cómo puede llegar a funcionar en un Estado democrático del que todos formamos parte. El espectáculo bueno, cuenta unos sucesos de los que yo creo que casi todos somos conocedores. Hay una parte que se ha aficionado para también poder entrar más en la parte humana, en este caso pues desde la parte de los guardias civiles y también de las personas condenadas. Y bueno, yo estoy abierta, yo creo que como el resto del equipo, a cualquier pregunta que nos queráis hacer sobre el proceso, sobre la parte artística, lo que necesitéis. Sí, bueno, como bien ha dicho María, un poco partimos de explicar que es una ficción después de estos acontecimientos que son conocidos por todos y en el que un poco pues lo que pretendemos básicamente es eso, ¿no? Es generar un debate entre el público que ya ha ocurrido, un debate sano, que ya ha ocurrido en donde hemos estrenado, en Bilbao, en Zornotza y en Arrasate, y que genera, pues lanzamos estas preguntas, ¿no? Y genera, pues eso, un debate sano, como bien decía, y sobre todo, pues que pensar o querer pensar que este tipo de teatro hace que podamos entendernos y ponernos en el pellejo del otro, y conseguir crear una sociedad mejor. Sí, en este caso además el proceso dramatúrgico también ha sido muy interesante porque se concibe con este equipo en Madrid, ¿no? Un equipo también plural, con diferentes voces que a mí me han ido sirviendo mucho también a la hora de trabajar, a la hora de ver cómo el texto se equilibraba, se percibía, se desarrollaba a nivel de estructura, ¿no? Y yo creo que también eso ha sido muy enriquecedor para el proyecto en general. Luego es verdad que sobre las tablas vamos a ver un espectáculo limpio, yo creo que de gran poética visual y con una estética también pues muy nítida y bueno, para nosotros también agradecida ya también desde el espectador. Como decía Aitor, llevamos 5 funciones, las 3 que yo he podido ver, que fueron las del Teatro Arriaga, la acogida fue espectacular, las 3 funciones con público en pie, para nosotros fue muy emocionante, ¿no? Poder compartir un tema que nos importaba y que la respuesta también haya sido tan bonita por parte del público y del espectadores. Así que, como decía, un espectáculo limpio, con una escenografía minimalista, donde son 2 actrices y 2 actores los que llevan todo el juego dramático de los múltiples personajes que desarrollan, lo que también ayuda mucho al espectador a ver ¿no? este suceso, estos sucesos que acontecieron desde prismas muy diferentes y teniendo la posibilidad de esta mirada como poliédrica también, ¿no? A la hora de enfrentarse a lo que sucede en escena.